Buenos días, muchachos. Esta vez vamos a hablar de qué siguió a Roma. ¿Qué pasó? Roma cayó. Esto trajo el inicio de una nueva era. Pero, ¿cómo sucedió? Roma hasta el día de hoy ha sido uno de los imperios más grandes que ha existido. Sin embargo, cayó. Y esto sucedió por distintas razones. Roma fue invadida por distintos grupos de bárbaros. Todos estos venían de distintas direcciones. Este es el Imperio Romano en el lado este. Este duró 1000 años más, pero el lado oeste, que es el que podemos ver aquí, cayó en el año 476. Estas invasiones no ocurrieron de la noche a la mañana, ni tampoco Roma cayó tan fácilmente. Más bien fueron varias cosas que se fueron juntando como una bola de nieve. No solamente estaban molestos muchos de los guerreros de otras culturas que querían ser parte del imperio pero no los dejaban, sino que además dentro de Roma había corrupción. Había trampas entre los políticos, el gobierno no se organizaba, no podían controlar todo el tamaño del imperio y eso hizo que se debilitara y no se protegiera de las invasiones. Todas estas personas, vikingos, bárbaros, nórdicos, lucharon, negociaron, traicionaron al imperio y fue así que se fue dañando hasta fracturarse. Tenemos que el Imperio Romano, que tiene dos mitades, este y oeste, se fracturó como un hueso y la parte oeste cayó. Pero, ¿qué vino después? ¿Qué siguió al Imperio Romano? Bueno, es aquí entonces, como vemos abajo, que cae y entonces empieza el mismo año, 476, una nueva era. A esta se le conoció como la Edad Media y duró 1000 años antes del Renacimiento. La Edad Media tuvo otros nombres. Se le conoció como oscurantismo o era de la fe. Pero, ¿por qué tuvo estos nombres? Vamos a empezar con oscurantismo. La idea es como oscuridad, es decir, no había luz. ¿Qué es la luz? El conocimiento, la cultura, la educación, no había. La mayoría de la gente apenas si sobrevivía trabajando en una granja. Para estudiar había que entrar a un monasterio o ser parte de una familia real, es decir, un rey, un príncipe, un duque, o meterte a un monasterio y estudiar. Entonces, muy poca cultura. Ahora, una de las grandes diferencias es que ya no había un imperio, ahora era la iglesia y los reyes a los cuales coronaba el papa, los que mandaban. Entonces, esto significaba que ya no eran dioses griegos, ni romanos, ni generales, ni guerreros. Ahora era la iglesia y la fe. Dios, la salvación, los ángeles, ese era el tema principal. Entonces, era de la fe. El arte se trataba sobre Dios, sobre los ángeles y demonios. Tomemos en cuenta que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, entonces el arte era la manera en la cual se enseñaba. Entonces, profe, pero que no está muy chila la Edad Media, caballeros, guerreros, dragones. Seguramente era mucho más emocionante que ir a la escuela 8 horas o estar haciendo tarea todo el día, ¿no? Veamos cómo sería vivir ahí. Hast thou aye been curious about medieval life? Wouldst thou travel back in time if thou couldst? Doth thou regard thou wouldst enjoy it? How long wouldst thou last? This is What If, and hither's what would befall you if thou lived during the Middle Ages. Hear ye, hear ye! The Middle Ages sucked. After 200 years of peace and prosperity under Pax Romana,
the Roman Empire fell into crisis and decline. Thus began the Middle Ages, more commonly known as the Dark Ages, beginning towards the end of the 5th century and lasting until the start of the Renaissance in the 14th century. This was a time when, unless you were a knight, nobleman, or the king himself, life was brutal and scary. Hygiene was poor, money was scarce, diseases were rampant, and punishment was cruel. Beds were not soft, and toilets didn't really exist. But hey, at least you had the church, and roughly 8 weeks of holidays and festivals spread throughout the year. The truth is, life back then was difficult, but people got through it. They even managed to have a bit of fun while struggling to survive. Compare how they lived to your life today and see if you'd ever be able to trade places. Your typical day in a medieval town starts about 4 a.m. The church bell tolls, announcing the first mass of the day. But unless you're from a noble or royal house, you won't be going to church this morning. Instead, you'll be preparing your goods for sale at the market, which opens at 6. And there you'll stand for the next 9 hours, hoping you'll make enough to buy a chicken for dinner, instead of the same old cabbage and beans. Of course, not everyone in the Middle Ages was a peddler. The skill set in any given town could be quite diverse, with blacksmiths, tailors, masons, winemakers, and don't forget the tax collector. At around 3 in the afternoon, most retail businesses start shutting down for the day. And by 8 p.m., the city gates are closed and the night watchman takes up his post. Dinner at your house might not be very special, but up at the castle, the king is having a feast. All you can eat, all you can drink, and not a single dull moment. The fun doesn't stop with dinner. When the plates are cleared, the town's elite take to the dance floor. Even the knights. Don't feel left out. The commoners will get to have their fun at tomorrow's festival. But for now, rest up on that nice straw bed of yours. One of the good things about the Middle Ages, they did a lot of partying. It's estimated that in total, roughly 8 weeks of any given year were taken off for festivals or events. While a lot of these festivals were tied to the church, the town also hosted tournaments, which the church did not approve of. That's probably because tournaments made a spectacle of violence. From jousting to swordplay to making prisoners duel to the death. If you think that's cruel, it doesn't really get any better. Most serious crimes were settled by a trial by ordeal. For example, if you were accused of a crime, you might be subjected to a trial by water. Bound hand and foot, you'd be tossed into a body of water. If you sank, you'd be found innocent, because if you floated, it meant that you must have renounced baptism when entering the devil's service, and were therefore prevented from entering the water. While the physics of buoyancy wasn't exactly their strong suit, science did exist in the Middle Ages. For example, even in medieval times, the well-educated were well aware that the world was round. This period also saw the inventions of many items we still use today, such as the mechanical clock and the printing press. Too bad they didn't invent the toothbrush. In fact, if you were wealthy, it was fashionable to have rotting teeth, since it showed that you could afford sugar. Obesity was also a sign of prosperity, since it showed that you could afford meat and other luxury foods. But if the nobles lived well, the peasants were in the best health. Their well-balanced diet of bread and beans, paired with full days of physical labor, kept them in great shape. And as for their teeth, well, they didn't have toothpaste back then, so the common practice was to wash your mouth out with wine or vinegar after a meal. Not very hygienic, but that's not what the Middle Ages were about. You kept your hands and face clean to keep up appearances, but aside from the rich, no one really had toilets or bathtubs like we do today. This was a period of survival and salvation. And whatever people did to get by usually worked, at least until the 14th century. The last century of the medieval period truly put the dark in dark ages, as it was marred by famine, conflict, and plague.
Also known as the Black Death, the plague wiped out as much as 60% of Europe's population in one of the most devastating pandemics in human history. And it took roughly 200 years for the world population to return to its previous level. But over the next few centuries, Europe underwent a renaissance, a time when people pursued truth and accuracy through skepticism and scrutinizing empirical evidence. This period initiated a scientific revolution that continues to this day. When you look back on it, the Middle Ages played an influential role in the development of modern society. But is it something we need to visit to see for ourselves? Or can we just trust the history books? I'd be willing to bet most of you would rather keep your interactions with medieval times to the restaurant chain rather than having to rinse your mouth out with vinegar after a meal. Do you think people might one day look back on our era the same way we look back on theirs? Well, that's a story for another What If. ¿Qué piensas después de ver esto? Bueno, veamos a 4 pintores de esta época. Estos son pintores que avanzaron desde una técnica sencilla a una más compleja antes del Renacimiento. Y cómo va avanzando a ser más realista, con más detalles, sombras y eso sí, el mismo tema siempre, Dios. Este artista, Miguel Ángel, se ubica entre la Edad Media y el Renacimiento. Miguel Ángel, junto a otros artistas, revolucionaron el arte. Nada se había hecho igual a lo que ellos lograron. Esta es su vida. Michelangelo Buonarroti, conocido como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. Miguel Ángel Buonarroti nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Italia. Su padre le castigaba por dibujar en lugar de hacer sus deberes. No quería un hijo artista. A su juicio, la dignidad de la familia no podía admitir un oficio tan bajo. Pero como Miguel Ángel no le obedecía, lo llevó en 1488 al taller de un pintor, Ghirlandaio, quien lo contrató como aprendiz y afirmó más tarde que todo lo que sabía Miguel Ángel se lo debía a él. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo de Medici, apodado el Magnífico, uno de los hombres más ricos de Europa, quien había creado en el jardín del palacio una escuela de escultura.
Se encontraba Miguel Ángel esculpiendo un fauno cuando pasó por allí Lorenzo y, a modo de crítica, le preguntó cómo era posible que un fauno tan viejo tuviera una dentadura tan completa. Miguel Ángel, de un solo golpe de martillo, rompió uno de los dientes del fauno. Entusiasmado por esta combinación de temperamento y habilidad, Lorenzo lo llevó a su palacio, lo acogió y le empezó a encargar sus primeros trabajos. Miguel Ángel tenía solo 15 años. Vivió allí durante 3 años y mientras esculpía sus primeras obras en mármol, asistía con los hijos de Lorenzo a las clases impartidas por los grandes maestros humanistas de Florencia. Hay que decir que años más tarde, un hijo y un sobrino de Lorenzo, el Magnífico, acabarían siendo papas, León X y Clemente VII. Parece que al joven Miguel Ángel le vino muy bien estar en contacto con ellos. En una ocasión, Miguel Ángel abandonó en secreto el palacio de Lorenzo y se metió en una iglesia para escuchar a Savonarola, predicador de gran fama, quien condenaba la inmoralidad de su tiempo. El hermano mayor de Miguel Ángel, Leonardo, se hizo seguidor de Savonarola y se metió a fraile dominico. En 1492 fallece Lorenzo el Magnífico y Miguel Ángel tuvo que huir de Florencia porque veía venir una gran rebelión. El pueblo derrocó a Piero de Medici, hijo de Lorenzo, y por un tiempo se instauró en la ciudad una teocracia, es decir, un gobierno sometido a las leyes divinas, dirigido por Savonarola. Miguel Ángel fue a Venecia y luego Bolonia. En 1496 decidió partir hacia Roma, ciudad que había de verle triunfar. 2 años más tarde, Florencia se convirtió en una república, ejecutaron a Savonarola y Miguel Ángel regresó a casa. Después vuelve a Roma, donde esculpe en mármol su magnífica Piedad, que representa el dolor de María que tiene en sus brazos a Cristo yacente. Miguel Ángel no había realizado todavía ninguna obra importante en su ciudad natal, por lo que tomó una postura agresiva para que le encargasen a él la escultura del David, lo que generó tensiones con el resto de los escultores florentinos. Luchó durante 2 años con un bloque de mármol de Carrara para extraer de él la figura de David, una figura portentosa y atlética de unos 5 metros de alto. En 1505, Julio II fue elegido papa y quiso hacer cosas grandes. Por eso, llamó a Miguel Ángel para que fuese a Roma para diseñar y construir su sepulcro. Miguel Ángel presentó al papa un diseño complejo con 40 estatuas que le deleitó. El papa solía visitarle en su taller, curioso de ver cómo progresaban las obras. Charlaban como amigos. De repente, el papa cambió de idea y canceló el proyecto. Miguel Ángel estaba tan sorprendido y enfadado que destruyó sus modelos, salió de Roma por la noche y fue a su casa en Florencia. El Papa envió a mensajeros para llevarlo de vuelta, pero Miguel Ángel se enfrentó a ellos y les mandó al diablo. En ese momento el ejército del Papa acababa de conquistar la ciudad de Bolonia y, muy temeroso, Miguel Ángel viajó allí para pedirle perdón al pontífice. El Papa Julio acabó perdonando a Miguel Ángel. En 1508, el Papa le pide pintar el techo de la Capilla Sixtina. «Pero yo no soy pintor», protestó Miguel Ángel. Había pintado muy poco y Julio II quería que se pusiese a cubrir 1000 metros cuadrados de techo. Julio II no hizo caso a sus quejas. Miguel Ángel tuvo que obedecer. Tardó 4 años en pintar el techo de la Capilla Sixtina y fue la tarea más difícil de su vida. Allí, apoyando su espalda en un andamio, decora el techo de la capilla con las famosas escenas del Antiguo Testamento. La creación. Dios Padre extiende su mano derecha y toca el dedo lánguido de Adán y así lo crea. El pecado original y otras muchas más. En la imagen de la creación, Miguel Ángel transmite su propia fuerza creadora, la dinámica, las fuerzas que están detrás del nacimiento del mundo y las pasiones, que solo adquieren expresión en los cuerpos humanos. La Capilla Sixtina presenta unos 50 desnudos femeninos y masculinos, pero no paisajes ni motivos vegetales. Aquí todo es fuerza atlética. Los cuerpos musculosos de Miguel Ángel no son sensuales, sino fuertes. Pintaba como esculpía. Miguel Ángel prescindió de todo elemento pintoresco, decorativo, ornamental, de los paisajes, arabescos y fondos arquitectónicos, concentrándose únicamente en el cuerpo humano. Cuando pintaba, el trabajo lo embargaba, descuidaba su aspecto, dormía vestido. También discutía continuamente con el Papa, que quería ver las pinturas y le apremiaba a apartar el andamio. Miguel Ángel se negó a hacerlo y el Papa le amenazó con tirarlo. Pero cuando vio los frescos, creyó que ya podía morirse tranquilo. Acababa de contemplar la mayor obra de arte que jamás se había creado. En 1513, cuando terminó la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina, parecía el momento perfecto para que Miguel Ángel continuara con la tumba del Papa Julio II, pero este falleció y se aplazó la ejecución durante 2 décadas más. La tumba la diseñó y la rediseñó múltiples veces. Fue un trabajo que le ocupó toda su vida. La escultura más importante es la figura del Moisés, la única de las ideadas en el primer proyecto que llegó al final de la obra. Es conocida la anécdota que, sintiendo Miguel Ángel que el Moisés era una de sus obras con más vida, golpeó con su martillo la rodilla derecha de la imagen gritando: «¡Ahora habla!».
Lo cierto es que puede verse un desperfecto en ese lugar. Finalmente, después de la muerte de Bramante y de Rafael, Miguel Ángel consiguió la total confianza del papado. El gran retardo con que Miguel Ángel obtiene en Roma el reconocimiento oficial ha de ser atribuido a la heterodoxia de su estilo. Le faltaba lo que Vitruvio llamaba decorum, es decir, el respeto por la tradición. Y así fue envejeciendo, acosado por los papas. Conoció a 8, que reclamaban el honor de que el artista trabajase para ellos. En su última etapa de su vida estuvo centrado sobre todo en trabajos de arquitectura. En 1535 aceptó el encargo del Papa Paulo III para trabajar de nuevo en la Capilla Sixtina, donde realizó el grandioso juicio final. Habían pasado 25 años desde que pintara la bóveda. El último trabajo importante que se le encargó y que le ocuparía durante los años de su vejez fue uno de sus más importantes, la Basílica de San Pedro. Antes de ver acabada su obra, en 1564 le llegó la muerte. Tenía casi 90 años. Miguel Ángel probablemente es el artista más completo de la historia. Dominó a la perfección pintura, escultura y arquitectura. También escribió magníficos poemas, por lo que se puede decir que destacó en 4 de las artes mayores: pintura, escultura, arquitectura y literatura. Muy bien, pues hay un cuestionario esperándote en la descripción del video para resolver. Y para esta semana, sin prisa, hay una actividad. Hay que dibujar 12 iconos medievales. Estos son de ejemplo. Tienes que agregar color, sombra, detalles. Esos 12 iconos pueden inspirarse en cualquier dibujo, pintura, película. Puedes enviármelos, yo los reviso y te doy tips. Cualquier duda, escríbeme por Edmodo. Te deseo mucho éxito en tu semana.